¿Alcanzan a ver la pantalla, chicos? Lo que se comparte. Todavía no, Sistema profe. 1. No aparece Aún queda un poco. nada. Bueno, esperamos un ratito a ver si da. ¿Se ve ahí o no? Yo les pregunto porque yo al poner compartir, yo ya no los veo a ustedes, ¿sí? Eso es lo que pasa. Yo veo en la pantalla únicamente lo que voy a ir explicando. Por eso No, les todavía no se consulto si ve, ustedes profe. lo ven o no. Todavía no. Bueno, vamos a volver a intentar No, no. de... No, no, espere que yo lo saqué para volver a... No sé por qué no está respondiendo. Está lento. Pero bueno, vamos a intentar. Vamos a permitirme gastando que... Para todos los grupos, sí. Yo ya dije ya de qué carreras son los que están... que son alimentos, química, biotecnología. ¿Sí? Bueno, hasta que me habilite para poder ir viendo, ¿sí? Que estamos lento. A ver si vamos a poder, si ahora me da para habilitar lo que es que ustedes compartan. Bueno, mientras tanto, el tema 1 lo que hace referencia es a lo que es la parte de sistemas materiales y la primer parte lo que corresponde a cómo está constituido, o sea, la química, cómo se divide en las distintas ramas, es como por ir viendo un poquito de cada una de las cosas. Profe, a mí no me aparece A mí me dice que usted está presentando, pero no me muestra lo Sí, que está pero explicando. y porque está muy lento el sistema, eso es lo que pasa. ¿Sí? Está recién comenzó con el tema de y se está presentando para todos, pero en realidad no está saliendo nada de la presentación. Pero bueno, vamos a dejar de presentar y vamos a volver a cargarlo para poder ver si realmente lo hace. Al principio siempre arranca así. No sé por qué está tan lento. Bueno, ahí sale o no sale todavía. Ahí aparece que Bueno, dejó de compartir. recién aparece. ¿Así les aparece? A mí sí, No. Sí, pero él tendría que estar apareciendo pero la no, ahí pantalla. no Ya se ve vamos. nada. No, pasa que si yo pongo No, no, profe. dejar de compartir ahí, sí, bueno, ya va a salir en un ratito. Mientras tanto, escúchenme, ¿sí? Traten de guiarse. Bueno, cuando hablamos de la química, hablamos que es la ciencia que estudia lo que es composición, propiedades y transformaciones de la materia. O sea, Ahí apareció, Ahí sí profe. se ve. bueno, listo, bien, denle tiempo, nomás ya está lento el sistema acá de internet. Bueno, cuando hablamos de eso, cuando hablamos de esa química, en nuestra química principalmente, ¿cómo se relaciona con las otras ciencias? Vemos que se puede relacionar con la biología, porque estudia todo lo que es las transformaciones químicas que hay en las células vivas, con la geología, con la física, con la astronomía, o sea, esos son diferentes tipos de relaciones que está teniendo lo que sería
la química. La química también, como ustedes están cursando ahora, va a ver que es una química general, que lo que estudia son las composiciones y las propiedades en generales que está teniendo cada uno de los que forman parte, es decir, de nuestros elementos químicos, que ellos son los que van formando parte de ellos, y estudiamos nosotros las propiedades generales. Desde el punto de vista inorgánico, ya estudiamos los elementos químicos por sus familias, y se deja de lado un poco lo que corresponde al carbono. ¿Por qué? Porque tiene toda una química en particular que se dedica al carbono, que se conoce como la química orgánica. Algunos de ustedes van a pasar por todas estas químicas, general, inorgánica, orgánica, analítica. Uno de ustedes solamente van a tener un pantallazo de la química general y la inorgánica, van a desarrollar orgánica en forma más específica, y algunos solamente la química general que acompaña algo de inorgánica y algo de orgánica, ¿sí? Dependiendo de la carrera. En cada una de ellas se van analizando la materia y los elementos químicos de diferentes puntos de vista, ¿sí? Desde lo que es la composición y la relación con los seres vivos, de cómo son el poder hacer la síntesis de lo mismo, desde el punto de vista analítico, para ver, digamos, su aspecto tanto sea cualitativo como cuantitativo, el punto de vista físico, que se habla de las propiedades y de la estructura de las sustancias, ¿sí? Desde la química biológica, o sea, cómo se relaciona todo con los seres vivos, ¿sí? Y diferentes otras químicas desde el punto de vista de la electroquímica, termoquímica, que son unidades que nosotros vamos a ir desarrollando dentro de nuestra química general. O sea, esto es netamente información que cuando ustedes arrancan un examen final, lo tienen que ir explicando. Y comenzamos a analizar desde el punto de vista general de lo que es nuestra unidad 1. Cuando vamos a hablar de materia, siempre arrancamos con lo que es universo, porque el universo está constituido por la materia y por la energía. Esa materia ocupa todo lugar que tenemos en el universo, impresiona nuestros sentidos y posee masa. Esto es importante para poder distinguir a lo que es materia que contenga masa. Si nosotros estamos hablando de amor, de cosas que tengan que ver con los sentimientos, todo eso no es materia. Hablamos de el sol, la luna, una mesa, una silla, el aire que respiramos. Eso sí es materia, porque existe en el universo, ¿sí? Y posee masa. Que yo tengo distintas maneras de poder medir esa masa. La materia, como es un concepto muy amplio, está estudiada a través de los cuerpos, que es la porción de esa materia que lo está rodeando. Y todos los cuerpos están constituidos por sustancias, ¿sí? Las sustancias son las diferentes clases de materia que nosotros tenemos. Y esas sustancias, a su vez, más adelante vamos a ir viendo que las podemos clasificar en sustancias simples, sustancias compuestas, de acuerdo a la naturaleza de cómo están constituidas. Por lo tanto, cuando hablamos de cuerpo y hablamos de materia, hablamos del concepto de masa. ¿Sí? Entonces, la masa sabemos que es la medida de la inercia que tiene un cuerpo. A mayor cantidad de masa, mayor fuerza va a estar teniendo un cuerpo. Por lo tanto, la inercia hace referencia al movimiento que tiene ese cuerpo. Cuanto más pesado es, más, por ejemplo, entre el frenado de un automóvil y de un camión, ¿sí? Mayor fuerza va a ejercer el camión que lo que sería el automóvil. ¿Eso es por qué? Porque tiene mayor cantidad de masa. Y en forma de la química, decimos que la masa se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿sí? Esta última parte que nosotros relacionamos directamente con la química. Para poder medir una masa, utilizamos siempre una balanza, por lo tanto decimos que la unidad de medida de la masa es el kilogramo, la tonelada, miligramos, dependiendo a qué tamaño nos hacemos referencia. Y el peso, ¿sí?, que está relacionado con la masa,
es una unidad de fuerza, es decir, que es una magnitud vectorial, porque es la fuerza que la masa ejerce debido a la gravedad. La fuerza de gravedad es la fuerza con que es atraído todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Y como dice, va a depender de su ubicación espacial. Si hablamos de la Tierra, decimos que la fuerza de gravedad se considera uniforme, a pesar de no serlo, como de 9,8 newton. Esa relación de newton no es más que decir 9,8, ¿sí? Que vamos a tener, va a tener la unidad de medida que va a ser masa, ¿sí? Son metros sobre segundo al cuadrado para poder determinar esa unidad de newton. Otra unidad de medida del peso, aparte del newton, es el kilogramo fuerza, que también nos relaciona kilogramos, ¿sí? En donde la unidad de tiempo es el segundo y la unidad de longitud va a ser el metro. Entonces el kilogramo fuerza también nos va a estar relacionando en esa forma esa unidad. ¿Con qué mido el peso? El peso siempre se mide con un dinamómetro y la masa con una balanza. Como el valor del 9,8 es muy similar, redondeando el dato de 10, es que nosotros generalmente hablamos que la masa de un cuerpo es muy parecida a eso cuando nosotros mismos nos subimos a una balanza y hacemos nuestra relación. La densidad de todos los cuerpos es una propiedad intensiva porque nos relaciona la masa por unidad de volumen que ocupa. Siempre tomamos como unidad de medida de comparación la densidad del agua, cuya relación de masa por unidad de volumen es de 1 gramo sobre centímetros cúbicos, o de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Esas son las relaciones. Así como hablamos de densidad, en donde relacionamos la masa, cuando hablamos del peso de un cuerpo, hablamos de su peso específico. Entonces, en ese caso decimos que es peso por unidad de volumen. Son datos, ¿sí?, que a las propiedades intensivas de cada sustancia. Es decir, cada cuerpo, de acuerdo a su naturaleza, va a tener un dato de densidad y un peso específico que es particular para él. Entonces, si hablamos del agua es un valor, si hablamos del aceite es otro, si estamos hablando del cloruro de sodio es otro dato. O sea, cada uno de los cuerpos tienen un valor que los identifica. Siempre considerando, como dice acá, el valor de temperatura a la cual se mide. Porque, por ejemplo, la densidad del agua, cuando hablamos en el agua en estado líquido, es un valor, mientras que cuando el agua pasa al estado sólido, varía ese valor muy poquito, por eso hace que un cubo de hielo pueda flotar en lo que es el agua, ¿sí? Existe por eso se debe a la contracción que ocurre con las moléculas en su interior. Hasta acá son siempre conceptos que se van haciendo revisión en lo que es un secundario. No tendría que haber mayor dificultades. Entonces, nuevamente, hoy hablamos de que el universo estaba constituido por materia y energía. Entonces, si ya sabemos lo que es materia, repasamos lo que es energía. Entonces, cuando hablamos de la energía en un cuerpo, la podemos definir como la capacidad para realizar trabajo o para transferir calor. Y hay diferentes formas de expresar a la energía, como energía mecánica, la energía eléctrica, calorífica, ¿sí?, la energía potencial, la cinética. La suma de la energía cinética y la energía potencial nos da lugar a la energía mecánica. Entonces son diferentes formas de energía que, de acuerdo a después la unidad de termoquímica y termodinámica, nuevamente se ve en forma específica esa energía. A través de la energía es que podemos clasificar a los procesos que ocurren de la materia en procesos físicos y químicos. Entonces, todos esos procesos van acompañados por un intercambio de energía con el medio ambiente, o sea, con el medio con el cual se relaciona.
Entonces, ese tipo de reacciones que van a ocurrir ahí pueden ser exotérmicas o endotérmicas. ¿Cuándo ocurre una reacción exotérmica? Cuando se produce esa reacción con la liberación o la cesión de energía al medio, ¿sí? Nosotros estamos entregando calor a nuestro medio que nos rodea. Ejemplo clásico, en una fogata, ¿sí? En una reacción en la cual el proceso de combustión, una reacción exotérmica, yo libero energía, en este caso en forma de calor, al medio. En cambio, una reacción endotérmica es aquella en la cual se va a producir con la absorción de energía, es decir, yo necesito de energía para que pueda ocurrir esa reacción química. Ejemplo clásico de una reacción endotérmica son las reacciones de descomposición, o sea, yo necesito del calor para que se pueda generar la formación de dos o nuevas sustancias. Ejemplo clásico es el del carbonato de calcio, que se conoce como piedra caliza. Ese carbonato de calcio, por acción del calor, se descompone formando óxido de calcio, que se conoce como la cal viva, más agua. ¿Sí? Eso es lo que queda de la reacción de descomposición, ¿sí? Que ustedes lo van a ver siempre en formación de compuestos. Por ejemplo, ese óxido de calcio, que se denomina cal viva, cuando reacciona químicamente con el agua para formar el hidróxido de calcio, es una reacción que es una reacción exotérmica, o sea, la absorción de esa agua para formar ese nuevo compuesto se genera con una gran liberación de energía. Y entonces, ahí vemos, digamos, cómo en una misma reacción, en diferentes pasos, con la formación de nuevas sustancias, puede generarse en una reacción endotérmica o una reacción exotérmica. La relación de materia y energía siempre está dada por la ecuación de Einstein, que nos establece la famosa ecuación de él de energía, en donde relaciona que la energía no es más que el producto de la masa por la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? Entonces, este tipo de equivalencias en respecto a lo que habla de la energía tiene gran influencia en lo que se hace referente a las reacciones nucleares, en donde la cantidad de materia relativamente pequeña puede generar elevadas cantidades de energía. Entonces la descomposición de esa materia nos genera altas energías cuando vemos en una reacción nuclear. ¿Por qué? Porque atacamos directamente el núcleo de un elemento químico, como por ejemplo en el caso del uranio. Entonces hasta ahí vamos teniendo lo que son conceptos de materia, masa, cuerpo, de energía, qué pasa con las reacciones químicas, y ahora vamos a las propiedades que tiene la materia. Desde el punto de vista de los cambios que puede generarse en la materia, tenemos propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Cuándo las propiedades son físicas? Cuando yo puedo medir, puedo ver que cambien, pero no modifican la identidad de las sustancias. Es decir, el color, el olor, la densidad, el punto de fusión, ¿sí? Todo eso son propiedades físicas que va a tener la materia. Profe, En ¿podría cambio, una volver a propiedad, repetir eso, por favor? sí, de lo de la propiedad de la materia, Sí, ¿sí? las propiedades físicas, por favor. Ajá. Entonces, propiedades físicas son aquellas que yo puedo medir y puedo observar sin modificar la composición de la sustancia. A ver, por ejemplo, el agua. En forma original se encuentra el estado líquido. Si yo lo llevo al freezer, se solidifica y tengo en forma de hielo, pero sigue siendo agua. ¿Qué cambió? Cambió la forma que va a tener, pero no cambió la esencia de la sustancia. No se formó una nueva sustancia. ¿Se va entendiendo hasta ahí?
sea, ¿Sería en que perfusión, cambió el estado? ahí cambió el estado, o sea, los cambios de estado que tienen las sustancias son propiedades físicas, ¿sí? Es decir, un alambre de cobre que yo tenga de 50 metros va a conducir la corriente eléctrica igual que un alambre de cobre de 10 centímetros. O sea, cambia la longitud, pero no está cambiando la composición de la materia. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Sí, profe. En cambio, Sí, ¿Y profe. el agua que una se evapora, profe? también es lo mismo, porque acá yo tengo el punto de fusión y de ebullición, o sea, cambió de estado, pero sigue siendo agua, en diferente estado, pero sigue siendo agua. ¿Sí? Eso es una propiedad física. En cambio, en una propiedad química, sí experimentas cambios en la composición. Es decir, en esos cambios significa de que, por ejemplo, el proceso de combustión es una propiedad química. ¿Por qué? Porque yo voy a estar teniendo, supongamos, metano, que sería el ejemplo clásico de una reacción de combustión, el gas metano que se combina con el oxígeno, cuando reaccionan ellos químicamente, generan el dióxido de carbono más agua de esa reacción. Por lo tanto, el dióxido de carbono es una sustancia nueva con propiedades totalmente diferentes a las que yo partí, al oxígeno solo o al metano solo. ¿Se entiende? Entonces, las propiedades químicas son cuando sí se experimentan cambios en su composición. Por ejemplo, el proceso de oxidación del hierro. El hierro, un clavo, es de hierro. Al cabo de un cierto tiempo en contacto con la humedad del ambiente, comienza el proceso de oxidación hasta formarse el óxido férrico. Ese óxido férrico tiene propiedades, la forma de la fórmula química y sus propiedades son totalmente diferentes al hierro solo como elemento. ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esas Sí, profe. propiedades físicas y químicas se encuadran dentro de lo que serían propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las físicas y las químicas se encuentran dentro de las propiedades intensivas, ¿sí? Son propiedades en las cuales, ¿sí?, yo no voy a tener, o sea, no van a depender de la cantidad de materias que yo tenga. Es decir, como yo hoy les daba el ejemplo de la conductividad eléctrica, si tengo 10 centímetros de un alambre de cobre o tengo 5 metros, los dos me van a conducir la corriente eléctrica. Por eso es una propiedad intensiva, porque es independiente de la cantidad de material que yo tenga. Por lo tanto, no son aditivas, que significa que yo no puedo ir sumándolas. Por eso ejemplos clásicos van a tener ahí color, olor, sabor, brillo, solubilidad, punto de fusión. Todo eso son propiedades intensivas. Mientras que las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia que yo tenga. Entonces, al depender de la cantidad de materia, como ser el tamaño, la forma, la masa, el peso, yo puedo sumarlas, ¿sí? Son aditivas. En propiedades extensivas siempre son menos la cantidad que las propiedades intensivas, ¿sí? Que por ahí a veces le preguntan propiedades organolépticas que va a tener un cuerpo, y ahí hablamos de eso, de lo que es el color, el olor, el sabor, si es maleable, si es duro. Cuando hablamos de la maleabilidad, es la capacidad que tiene un material de formar láminas, de poder estirarse. Por ejemplo, los metales son maleables. La ductilidad, la capacidad que tiene el material para formar alambres, hilos, ¿sí? La elasticidad, cuando hablamos de materiales elásticos, siempre hacemos referencia a determinados tipos de polímeros, por ejemplo, la bandita elástica para poder ajustar algo, ¿sí? Esos son propiedades que van a depender del tipo de material que van a estar conformando los distintos cuerpos.
Hablamos de los estados físicos de la materia, eso se ve desde la escuela primaria, estado sólido, de líquido y gaseoso. Nosotros desde esta química siempre hacemos hincapié en los tres, porque son los que nosotros podemos estar observando y podemos analizar a los mismos, ¿sí? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, que no es la gaseosa, que muchas veces por ahí, por error de letra, se expresan mal. Ese estado físico va a depender de la presión y la temperatura en la cual se encuentre, ¿sí?, experimentalmente dicho cuerpo. Sabemos por características generales que en el estado sólido tienen forma y volumen propio, podemos observar que todas sus moléculas se encuentran juntas, existen mayor fuerzas de atracción entre ellas que de repulsión, por eso existen muy pocos espacios vacíos y hace que un sólido no se pueda comprimir, o sea, yo no puedo reducir el tamaño del mismo, sino que lo rompo directamente. Los sólidos, a su vez, podemos clasificarlos en estado cristalino, o sea, un sólido cristalino o un sólido amorfo. En la unidad de sólidos se detallan con mayor precisión cada uno de ellos. Pero en estado cristalino, el ejemplo clásico es la sal de mesa, el cloruro de sodio. Podemos observar cada uno de los cristales que forman parte de ese sólido, que tienen una estructura repetitiva y bien definida. En cambio, un sólido amorfo, el ejemplo clásico es el vidrio, que está formado por el dióxido de silicio. Esa es la fórmula química, silicio, oxígeno, su índice 2, dióxido de silicio. Tiene una estructura más aplanada y la característica del sólido cristalino es que tiene un punto de fusión, ¿sí?, bien definido. O sea, lo va a hacer el punto de ebullición y el punto de fusión a un valor determinado, mientras que los sólidos amorfos tienen un rango en los cuales alcanzan esa fusión o de ebullición. Principalmente cuando hablamos del de fusión, por ejemplo, el vidrio, cuando estamos cercanos a los 2000 grados Celsius, comienza a derretirse, entre comillas, y podemos generar que en un estado líquido, dicho sólido, y podemos darle la forma que nosotros querramos del mismo, ¿sí? En la parte de adornos se trabaja de esa manera. En cambio, en el estado líquido, ya si ustedes observan el gráfico, las moléculas están más separadas que un estado sólido, pero no lo es tanto como en el estado gaseoso. ¿Sí? Se acomodan las moléculas en una superficie de manera de que a nuestra vista generan como si fuese una superficie plana que separa la parte líquida del aire que los rodea, ¿sí? O sea, tiene un límite de separación, no tiene forma propia, adopta la forma del recipiente que los contiene, pero sí tiene un volumen, que eso es importante. Cuando hablamos del volumen de un líquido, hablamos de el litro, el mililitro, los centímetros cúbicos. Tampoco los puedo comprimir. Mientras que el estado gaseoso es el único que yo puedo comprimir. ¿Por qué? Porque sus partículas se encuentran tan dispersas unas de otras que tienden a ocupar todo el espacio disponible. Es decir, que si yo acá destapo este material, ¿sí?, que desde el punto de vista del laboratorio, esto se llama vaso de precipitados, para que vayan reconociendo, y esto es un matraz volumétrico. Si yo lo destapo, el aire o el gas que se contiene en su interior tiende a ocupar todo el espacio disponible del exterior. O sea, existe una gran difusión de los gases. Sí puedo comprimirlo, no ni forma ni volumen propio. Las densidades de los gases es menor que la que es de un líquido que lo que es de un sólido. Es lo que ustedes tienen. Y son sensibles Disculpe, a la profe, ¿sí? ¿podría repetir el recipiente que contiene el gas? Ah, el gas, este recipiente con esta forma que tiene se llama, eso es un matraz aforado o matraz volumétrico.
es lo que van a utilizar para preparar después las soluciones. Y esto, que tiene acá como si Gracias. fuese un piquito, se llama vaso de precipitado. Eso lo ven en el laboratorio número 2, tienen todos esos materiales que le tienen que colocar ustedes los nombres. Profe, ¿cuál es el vaso ¿Sí? precipitado? El que contiene acá el líquido, ¿sí? Es como si fuese a ver, por así decirlo, un jarro sin la asa, que yo no tenga para agarrarlo, y tiene un pico porque nos permite verter el contenido. Es el material más empleado que van a usar ustedes en el laboratorio, ¿sí? Continuamente. Si alguien quiere ingresar ahora, va a ser difícil porque yo estoy compartiendo, eso avisen. Por eso es lo que les pido, que traten de ingresar temprano, si no va a ser difícil poder seguir la unidad. Cambios físicos y cambios químicos también son fáciles de reconocer. Un cambio físico es como estábamos hablando de los cambios de estado, ¿sí? Solamente cambia la apariencia, pero no su composición. En cambio, el cambio químico, que realmente es denominado reacciones químicas, sí van a tener un cambio en las composiciones. Entonces, en un cambio químico tienen que intervenir una o más sustancias que generan más nuevas sustancias. Y cuando se ocurre esto, existe una liberación o una absorción de energía. Cuando hablamos de los cambios de estado de la materia, estamos hablando de cambios físicos. Y rápidamente vamos al clásico cuadrito de cambio de estado de la materia, que tenemos sólido, líquido y gaseoso. Recuerden que el agua es una sustancia que puede pasar por los 3 estados y no todas las otras sustancias lo pueden hacer. Tenemos el agua, pongamos en forma de hielo, que está en estado sólido, por acción del calor se pasa al estado líquido. Ese cambio se llama fusión. El cambio inverso se llama solidificación, es decir, cuando yo tengo agua, lo llevo al congelador y se transforma en hielo. Entonces ocurre una solidificación. Ejemplo de fusión, aparte del agua, tienen todos los metales. Entonces cuando hablamos de la fusión del hierro, del aluminio, por ahí si alguno fue a una escuela técnica y tuvo lo que se llaman talleres de fundición, ¿sí? Parten del aluminio en forma sólida, en los crisoles a altas temperaturas, 600 grados, funde el aluminio, ¿sí? Se transforma en algo líquido, que no es tan fluido como el agua, pero sí se encuentra en el estado líquido, lo vuelcan dentro de los moldes que quieran para la pieza que quieran obtener, y luego se enfría. Una vez que se ha enfriado, se ha solidificado y obtenemos la pieza en forma sólida. Algo que está al estado líquido y seguimos aumentando la temperatura, una vaporización, o sea, pasa al estado gaseoso. De ese estado gaseoso, ¿sí? Cuando disminuimos la temperatura, se va enfriando y ocurre una condensación. Esto es muy común ver en invierno, cuando el agua está a muy altas temperaturas, o sea, o ponemos a hervir agua, ¿sí? Comienza a hervir, nosotros podemos observar la vaporización del mismo. Supongamos una olla con agua que está hirviendo, observamos el vapor y en la tapa de la olla podemos ver cómo se condensan las gotas de agua de ese líquido que se ha colocado a hervir. Entonces tenemos ese proceso. En el agua no ocurre el pasaje del sólido gaseoso sin pasar por el estado líquido. ¿Por qué? Porque parte sí o sí del estado líquido esa explicación. ¿Qué ejemplo tenemos de pasar de un estado sólido a un estado gaseoso o viceversa? Es el clásico ejemplo de la naftalina en la casa, que son las bolitas blancas para ahuyentar a las polillas. Pasa del estado sólido al estado gaseoso y se denomina sublimación. El paso del estado gaseoso al estado sólido, si yo pudiera recuperar esa naftalina, se llama sublimación inversa. En algunas bibliografías por ahí van a encontrar este pasaje de sólido a gaseoso como volatilización,
y del gaseoso al sólido como sublimación. Cualquiera de las dos formas está bien poder decirlo. Ejemplo en un laboratorio del sólido, ¿sí? ¿Escucho? No, le iba a consultar si otro ejemplo de sublimación podría ser el amoníaco que se usa en la cocina. El amoníaco, mm, y Sí, como vapores, pasa que los vapores de amoníaco, sí, habría que ser, o sea, bastante, hay que tener cuidado, digamos, si uno lo quiere hacer, pero podés hacerlo. En un laboratorio, o sea, el otro ejemplo es del yodo. El yodo, o sea, que es una de las propiedades para poder separar sólido cuando está combinado con otra sustancia, es también por acción del calor, el yodo, al estar en forma sólida, sublima, o sea que no, o sea, porque el yodo no se disuelve en el agua, ¿sí? Pasa al estado gaseoso, o sea, tenemos en forma, digamos, de vapores que son de color violeta y al tocar una superficie fría vamos a obtener el sólido de yodo, que son cristales de color un gris muy oscuro, ¿sí? Que nosotros por razones de tiempo no se los hace ahora en estos momentos, pero sí a través de un video se puede observar esa formación. Y bueno, acá lo que ocurre al aumentar la temperatura, siempre vemos que disminuye la presión. Esta disminución de la presión, ustedes los pueden observar por la distribución que van a tener las moléculas en el interior de cada uno de los estados, sólido, líquido y gaseoso. Hay muchos ejemplos para ver de cambios de estado, siempre cuando estudien, busquen ejemplos, y no se queden siempre con los mismos, por favor hagan eso. Y acá en forma de cuadro vamos a tener para sintetizar en la parte de materia. Entonces, decimos que materia es todo lo que posee masa, y la materia puede estar constituida por las sustancias puras, ¿sí? O bien por las mezclas. Cuando hablamos de sustancia pura, hablamos de aquellas que tienen una composición fija. Ustedes esas composiciones las ven a través de formación de compuesto, y que van viendo las fórmulas que tienen cada uno de ellos. Las sustancias puras no pueden separarse en sustancias más simples por método físico, es decir, que yo no puedo pasar a través de un tamiz, a través de un filtro, colocar, qué sé yo, a evaporar algo, ¿sí? Eso no. Su identidad y propiedades solo pueden separarse a través de métodos químicos. Las propiedades no varían. En unas sustancias puras sus propiedades no varían. Eso es importante que recuerden. Los métodos químicos serían, por ejemplo, a través de hacer pasar una corriente eléctrica para que se descomponga esa sustancia. Hablamos siempre de sustancia pura, ejemplo, agua. El agua se puede separar en hidrógeno y en oxígeno a través de un proceso de electrólisis, hacer pasar una corriente eléctrica y se genera la separación de ambos gases en diferentes electrodos. Esas sustancias puras pueden estar formadas por elementos, que son los que nosotros vemos en las tablas periódicas, que se conocen como elementos o sustancias simples, y las sustancias que son compuestas, que sí son las que se pueden descomponer en sustancias más simples a través de los cambios químicos. Es decir, el agua es una sustancia compuesta porque está formada por hidrógeno y por oxígeno. El hidrógeno, por sí solo, es una sustancia simple porque está formado por un solo elemento químico, o en el caso de el agua está formada por dos de hidrógeno. El oxígeno, por sí solo, si yo considero la molécula de oxígeno, está formada por dos átomos del mismo elemento. Solamente se pueden separar a través de procesos químicos. También dijimos que la materia está formada por mezclas, donde las mezclas tienen una composición variable, ¿sí? Pueden separarse por métodos físicos. Una mezcla muy común es, por ejemplo, decir azufre con limaduras de hierro,
¿sí? Se mezclan, su composición es variable, yo puedo separarlos a ambos, la limadura de hierro y del azufre a través de un imán, aprovecho la propiedad magnética que va a tener la limadura de hierro y de esa manera genero la separación. Los componentes conservan sus propiedades características, por eso decimos que yo los puedo separar. Mezclas de composiciones diferentes pueden tener diferentes propiedades. Esas mezclas, a su vez, ¿sí?, de acuerdo a la naturaleza de cada una de las sustancias que forman parte, pueden ser mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. ¿Cuándo una mezcla es homogénea? Cuando tiene la misma composición en todas sus partes y no podemos distinguir a los componentes. Ejemplo clásico de la mezcla homogénea, el agua salada. O sea, si al agua le agregamos sal, ¿sí?, la sal se disuelve en el agua y yo no puedo distinguir la presencia de la sal en la misma, ¿sí? Va a tener en cualquier parte que yo tome para el análisis, va a tener la misma composición. En cambio, una mezcla heterogénea no tiene la misma composición en todas sus partes. Puedo distinguir a sus componentes. Ejemplo clásico de una mezcla heterogénea, el agua con el aceite. El agua con el aceite, por más que yo lo bata, no se mezcla, ¿sí? Puedo observar la presencia de aceite que mantiene sus propiedades y del agua que mantiene sus propiedades. Todas las mezclas yo puedo separarlo a través de diferentes procesos físicos. Vamos a ir viendo lo que era la sustancia pura y después vemos lo que son las mezclas. Entonces, cuando hablamos de sustancias, hablamos de sustancias puras, sustancias simples, sustancias compuestas, y qué es lo que ocurre con una de ellas. Entonces, las sustancias puras o especies químicas también, que lo solemos llamar, es importante de que tiene una composición química fija, ¿sí?, y lo podemos llamar así a cualquier variedad de materia de composición y características definidas, invariables y reconocibles. Las sustancias puras son homogéneas, pero a diferencia de las mezclas homogéneas, conservan su composición de manera invariable, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de una sola sustancia, acá las sustancias puras, cuando hablamos de mezclas, ya estoy hablando de dos componentes que forman parte de la misma. En cambio acá estoy hablando de un solo componente. Eso es importante que recuerden. Una sustancia es compuesta, como ya hoy ya les había dicho, están formadas por la unión de dos o más elementos en proporciones fijas, siendo las propiedades del compuesto diferentes a la que tendrían cada uno de los elementos por sí solos. Entonces, como hoy les decía yo, el ejemplo del agua. El agua tiene como propiedad características diferentes a lo que lo tiene el hidrógeno por sí solo y el oxígeno por sí solo, ¿sí? Tienen además la composición y el estado físico también van a ser diferentes cuando se obtienen cada uno de ellos. Yo esas sustancias compuestas a través de procesos químicos puedo obtener sustancias más simples. Una sustancia simple, también denominada elementos químicos, son sustancias que no se pueden descomponer en cosas más simples que ellas a través de cambios químicos y están constituidos por una sola clase de elementos. Ejemplos de ahí, cloro, que es el cloro gaseoso, que siempre lleva un subíndice 2, el ozono, que es oxígeno subíndice 3, podemos hablar de el sodio, ¿sí?, que es monoatómico, cada uno de ellos son sustancias simples, formadas por uno o elementos de la misma naturaleza. Y los elementos químicos también entran dentro de lo que son sustancias simples.
porque son las sustancias fundamentales de las cuales se compone toda la materia. ¿Mm? Eso es importante tener en cuenta. ¿Y dónde se encuentran esos elementos químicos? Dentro de nuestra tabla periódica, que se cuentan de acuerdo al número atómico de cada uno de ellos en forma creciente. Hasta ahí el repaso general de cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Si no Sí, arrancamos. solo una. ¿Cuál es la ¿Cómo? diferencia entre sustancia pura y sustancia simple? En sustancia pura y sustancia simple, cuando hablamos ahí de sustancia pura, la sustancia simple, o sea, la sustancia pura entra dentro de la clasificación que tenés de sustancia simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ver, para aquellas sustancias en las cuales yo considero que va a tener una composición definida. O sea, si hablamos del agua, el agua entra dentro de lo que sería una sustancia compuesta. Y cuando yo hablo del oxígeno, estoy hablando dentro de lo que sería una sustancia simple, porque está formado por átomos iguales. Las sustancias puras, sí o sí, son aquellas que tienen, o sea, es decir, cualquier materia es una sustancia pura. Hasta ahí vamos. Entonces, cuando yo hablo de el agua, hablo del oxígeno, estoy hablando del ozono, eso es una sustancia pura, ¿sí? Donde esa sustancia por sí misma es homogénea, en donde tiene una composición definida que es invariable y reconocible. ¿A qué hace referencia esto? Es que si yo hablo, por ejemplo, de el oxígeno, bueno, oxígeno es lo que se encuentra al estado, o sea, a presiones ordinarias, se encuentra al estado gaseoso, es incoloro, digamos, es algo que es un comburente. Esas son características que son invariables y que yo puedo reconocer de esa sustancia. Si yo estoy hablando del agua, sé cuál es su composición, que es definida, y también tiene características que son reconocibles e invariables de él. Es decir, el agua pura, que es incolora, inodora e insípida, tiene un determinado punto de fusión, un determinado punto de ebullición. ¿Sí? Ahí es lo que hablamos. Esto es cuando ya hablamos de poder clasificarlos a cada uno de ellos si está constituida por más elementos en su composición, en su fórmula, o bien si todos los elementos son de la misma naturaleza. A eso es lo que hacemos la relación entre sustancias compuestas, sustancias simples, y dentro de las sustancias simples se encuentran los elementos químicos. ¿Por qué? Porque si hablamos de el sodio, cuya fórmula química es Na, es una sustancia simple, porque está formado por un solo elemento, o sea, un solo átomo, y a su vez también se constituye como elemento químico porque es un elemento de la tabla periódica. No sé si les fui claro o respondí a lo que usted estaba preguntando. Pasamos a ver los sistemas materiales. Con esto les va a permitir a ustedes esta última parte que hablamos de sustancia, elemento químico, cuando estamos hablando de mezclas, en lo que corresponde al gabinete número 2, ustedes van a tener una serie de datos en los cuales van a tener que clasificar y poder decir si es un elemento químico, si están hablando de una mezcla, si están hablando de un compuesto. A ver, supongamos de que le dé el ejemplo, diga, oxígeno. Si hablamos de oxígeno, si yo tengo que clasificar al oxígeno, diría que el oxígeno es un elemento. Si estoy hablando de agua, estoy hablando de un compuesto.
ahí. Si yo tengo que clasificar como compuesto o mezcla. Si yo estoy hablando de agua salada o el agua del mar, estoy hablando de una mezcla, porque aparte de agua están las sales que están disueltas en ello. Es algo similar a eso, ustedes van a tener para responder en el gabinete 2, que es todo de sistemas materiales, al igual que estados de la materia, propiedades físicas, químicas, cambios químicos, a diferentes tipos de ejemplos que se les da. Al igual que esta parte de sistemas materiales. Cuando hablamos de un sistema material, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor podemos analizarlo como un sistema, hablamos de toda porción de materia que está sometido a estudio e investigación, que está separado del resto por límites, que son definidos o no. Tipo dice, límites definidos en forma real e imaginaria, a través de los cuales puede haber transferencia de materia y energía. Esos límites reales son, en la mayoría de los casos, lo que nosotros podemos observar y lo que vemos a veces en un laboratorio. Analizamos un sistema material y vemos sus límites reales. Cuando hacemos imaginarios, cuando a lo mejor queremos analizar lo que ocurre en el lecho de un río, como un sistema material. Entonces nosotros le generamos los límites para el análisis, para que no sea tan amplio el análisis de esa situación. Ese sistema material, de acuerdo a la transferencia de materia y energía, se puede clasificar de tres maneras: abierto, cerrado o aislado. ¿Sí? Cuando un sistema es abierto, cuando intercambiamos materia y energía con el medio. Entonces la materia ingresa o sale, lo mismo pasa con lo que sería la energía. En un sistema cerrado, solamente vamos a intercambiar con el medio la energía, la materia no. ¿Y qué es lo que pasa en un sistema aislado? No se intercambia ni materia ni energía con el medio. Ejemplos clásicos para cada uno de ellos: sistema abierto, que es la mayoría de los casos que nosotros vamos a ir analizando, pero el ejemplo clásico, una fogata. ¿Sí? Ahí podemos decir bien que es lo que existe, el intercambio de materia y de energía. Al cabo de un tiempo nuestra materia se agota y obtenemos energía a través de ello. ¿Sí? Cuando un sistema abierto, también podemos ver que a veces vemos la energía como una luminosidad, pero sería cuando nosotros dejamos un vaso con agua y al cabo, o sea, cuando existe altas temperaturas, al cabo de varios días, ya nuestra materia intercambió, ¿sí?, con el sistema, ¿sí? Y la energía lo fuimos observando por la elevación de temperatura y la evaporación que se generó en el interior de dicho sistema. Un sistema cerrado, ¿sí?, la materia no se intercambia, solamente observamos la energía. Entonces el ejemplo clásico es cuando vemos, por ejemplo, un foco encendido. ¿Sí? Ese ejemplo, o sea, vamos a ver que solamente se intercambia la energía con el medio y nuestra materia sigue estando presente, o sea, no pasa. En un sistema material, nosotros como sistema cerrado analizamos todo lo que ocurre en su interior, y si no está completo el recipiente de ese sistema, consideramos en el sistema cerrado la presencia del aire, por lo cual lo tenemos que tener en cuenta para el análisis de las fases presentes de un sistema. Y en un sistema aislado, el ejemplo clásico y más acertado que hay es el de un termo, que conserva la temperatura en su interior y la materia cuando está totalmente sellado, ¿sí? No cuando nos cebamos el mate y al cabo de varias horas ya no tenemos más el agua en su interior, ¿sí? Si no sería, calentamos el agua, lo dejamos ahí y se mantiene, ¿sí?, por varios días, en caso de que sea de buena calidad nuestro termo. Eso sería clasificar el sistema material desde el punto de vista de intercambio de materia, energía. Ahora,
desde el punto de vista, esto sería un ejemplo ya les voy diciendo, de un sistema material cerrado. Tiene el tapón, entonces yo necesito analizar todo lo que está presente. Del punto de vista de las sustancias que van a formar parte de las mezclas, yo tengo mezclas que son homogéneas y mezclas que son heterogéneas. Entonces, en una mezcla homogénea, cualquier porción que yo tome para el análisis van a tener las mismas propiedades intensivas. Ejemplos, como ya hemos visto, y yo me cansé de decirle, el agua solita, el agua pura, cuando yo disuelvo alcohol en el agua, la salmuera, que es la sal disuelta en agua, la tintura de yodo, nosotros digamos industrialmente, o sea desde el punto de vista farmacéutico sería el Pervinox para nosotros, que es la tintura de yodo, que es yodo disuelto en alcohol, el aire, que es una solución gaseosa porque está compuesto por nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno como principales componentes y tienen restos de otros gases también. En cambio, en una mezcla heterogénea, cada una de las partes de ese sistema se encuentran por superficies que están definidas. Entonces, cada una de ellas conserva sus propiedades intensivas. Cada una de esas fases homogéneas recibe el nombre de fases. Las propiedades intensivas no son idénticas. Ejemplo clásico, cuando al agua yo le agrego hielo, observo tanto la parte líquida como la parte sólida, ¿sí? Si tengo en un recipiente, acá como le dice, sal común y arena, virutas de hierro con azufre, o sea, yo puedo observar la presencia de cada uno de esos componentes. Entonces, fase es cada una de las partes homogéneas físicamente distintas de una mezcla. Eso se tienen que recordar. Las mezclas que son homogéneas solamente tienen una sola fase, mientras que las heterogéneas pueden tener dos o más cantidad de fases. Y el ejemplo que veíamos acá es en un sistema que es cerrado, está constituido por vapor de agua, una solución de sal en agua, y hay sal que no se disolvió, o sea que se encuentra depositada en el fondo del recipiente. Este recipiente que tiene esta forma, ¿sí?, se llama Erlenmeyer, que es otro material de laboratorio a utilizar. Es un matraz cónico, ¿sí?, por la forma que tiene, y más que matraz cónico, siempre el nombre que les va a decir su profesor es de Erlenmeyer. Entonces cuando por ahí le digan, busquen un Erlenmeyer de 125 mililitros, van a tener que buscar un material que tenga esta forma para poder hacer la experiencia correspondiente. Entonces, en este caso tenemos tres fases, fíjese, la fase gaseosa formada por vapor de agua, la fase líquida formada por la solución de sal en agua y la fase sólida, que es la sal que no se encuentra disuelta. ¿Cuántos componentes están presentes ahí? Solamente dos, porque el vapor de agua y el agua de la solución es el mismo, o sea, el mismo componente. Que está disuelta a la sal que no alcanzó a disolverse es del mismo componente. Entonces tengo dos componentes que son sal y agua y tres fases, una sólida, una líquida y una gaseosa. Esos son análisis de diferentes situaciones que van a tener ustedes ahí, donde a veces tienen un mismo componente en las tres fases. Por ejemplo, pueden tener hielo, agua líquida y vapor de agua. Serían tres fases y un solo componente. Que eso también van a tener millones de ejemplos para poder analizar en el trabajo del gabinete 2. Las mezclas, de acuerdo al tamaño de sus componentes, se pueden clasificar de diferentes maneras. Son mezclas homogéneas, aquello que denominamos soluciones verdaderas. Y en las mezclas heterogéneas se pueden clasificar en dispersiones o dispersiones coloidales,
dispersiones finas y dispersiones groseras, que eso va a depender del tamaño en micrones que tengan cada uno de ellos. Las soluciones verdaderas o moleculares, que solamente las están presentes en los sistemas homogéneos, el tamaño de división de las partículas es el máximo que podemos encontrar, que son menores a 1 milimicrón. Es decir, que ni siquiera con un ultramicroscopio podemos observar la presencia de ellos, ¿sí? Ejemplo clásico, la sal disuelta en agua, azúcar disuelto en agua, el agua sola, o sea, ahí no podemos observar la presencia de ellos. Por eso decimos que son soluciones verdaderas. Cuando el tamaño de las partículas varía entre el milimicrón y la décima de micrón, estamos hablando de un sistema heterogéneo donde el tamaño de partículas es muy pequeña, que lo denominamos coloides. Y en algunos de los casos le decimos soles también, pero es mejor que en esta unidad lo trabajen como coloides. Recuerden la relación entre 1 milimicrón y una décima de micrón que se encuentran estas sustancias. Esto podemos observar a través de un ultramicroscopio. Ejemplo de soluciones coloidales es cuando se disuelve la clara de huevo en el agua. La presencia de la gelatina también son soluciones coloidales. Las dispersiones finas, que van a estar relacionadas entre la décima de micrón hasta 50 micrones, ya podemos utilizar para poder observar la presencia de esas partículas un microscopio. Y de acuerdo a la naturaleza pueden ser emulsiones o suspensiones. Cuando los componentes, tanto el soluto como el solvente que van a estar presentes ahí, son líquidos, estamos hablando de emulsiones. Un ejemplo clásico de emulsión es la leche, en donde, o sea, ¿qué leche? La leche que no está hervida, o sea, la leche que se saca de la vaca, y ahí podemos observar la presencia de las gotas de grasas que van a estar presentes en un medio líquido que es el agua. Entonces, en un microscopio se puede observar esa presencia. Cuando tenemos un sólido que está disperso en un líquido, estamos hablando de suspensión, ¿sí? Ejemplo de suspensión sería la tinta china, que sería el negro de humo, que decimos que es el carbono, que está disperso en el agua. También hablamos de dispersiones groseras, que son aquellas en donde ya nosotros podemos observar con una lupa o bien a simple vista, ¿sí? Directamente, o sea, es algo heterogéneo y el mayor a 50 micrones la presencia de lo mismo. Ejemplo clásico es el talco en el agua. El talco no se mezcla con el agua, entonces a través de un proceso de filtración yo puedo separar el talco del agua. Azufre con las limaduras de hierro, con un imán separo las limaduras de hierro de ese azufre. Yerba de agua, y de una filtración también puedo separar. Todo eso son mezclas groseras. Y los métodos de separación que vamos a tener van a ser, de acuerdo a si las mezclas son homogéneas o heterogéneas, cuáles yo puedo utilizar. Para un sistema heterogéneo tenemos la imantación. Utilizamos un imán, solamente todo aquello que sea atraído por el imán, o sea que tenga propiedades magnéticas, se van a poder separar. Es decir, que si yo tengo cobre, aluminio, limaduras de eso, a través de un imán no las voy a poder separar, solamente lo que sea acero o hierro, que en realidad el hierro por sí solo no está, sino está más en forma de acero. La tamización permite separar dos sólidos
de diferentes tipos de tamaño, y se utiliza para ese caso los tamices con diferentes tipos de abertura. O sea, los granos van a ir pasando, o sea, van a ir siendo retenidos los de mayor tamaño y van a ir pasando los de menor tamaño. Ejemplo clásico para poder separar sería la arena de las piedras de su tamaño más pequeño. Obviamente los albañiles hacen el proceso de tamización para que la arena les pueda servir para el revoque fino, o sea, tener una arena mucho más fina. En la industria trabaja muchísimo también el proceso de tamización para poder separar de esa manera los diferentes tamaños. Por ejemplo, en la parte alimenticia tenemos los diferentes tamaños de las frutas. A través de zarandas se van haciendo las separaciones de lo mismo y clasificándolas. Siempre separamos sólidos a través de tamización. A través de la decantación puedo separar sólidos de líquido, o bien dos líquidos que no se mezclen. Cuando hablamos de líquidos que no se mezclan, decimos que son líquidos inmiscibles, donde las densidades de los mismos son diferentes. Ejemplo clásico es el aceite del agua, los combustibles del agua, ya hablamos del gasoil, la nafta, tampoco se mezclan y podemos separar. En un laboratorio, que utilizamos para poder separarlos, una ampolla o un embudo de decantación, en donde el líquido de mayor densidad se deposita en la parte inferior y el menos denso flota en él. Entonces, si sería aceite y agua, el agua se encuentra en la parte inferior, el aceite en la parte superior. Si separo sólidos de líquido, un sólido en el cual no se mezcla en ese agua, ejemplo clásico, el agua de la arena, yo lo dejo reposar, en la arena se deposita y después con mucho cuidado y con la guía de una varilla de vidrio puedo ir desalojando el líquido y de esa manera me queda retenido el sólido que no se disolvió en dicha mezcla. Aprovecho las propiedades de las densidades en eso. La centrifugación también es para una mezcla heterogénea, pero en este caso lo que utilizo es la velocidad de rotación alrededor de un eje que se va a producir en una centrífuga. En este caso la mezcla líquido y sólido es a altas velocidades. Ese sólido se va a depositar en el fondo del tubo de ensayo, que es particular para una centrífuga. Ejemplo de estos casos para poder separar es la crema de la leche, por ejemplo, el sólido que está contenido en la sangre también, o sea, cuando uno se hace los análisis clínicos, de esa manera, a través de la centrifugación, pueden separar los sólidos que se encuentran en nuestra sangre y poder hacer el análisis de cada uno de ellos. En un secarropa, o sea, que sacamos el agua de la ropa en sí que nosotros tenemos. La filtración, el objetivo de la filtración es separar un sólido de un líquido. También en algunos casos puede ser de un gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los aire acondicionados tenemos los filtros que retienen las partículas sólidas que están presentes en el aire, y de esas maneras la podemos hacer que ese aire sea más limpio. Y si tenemos filtración de un sólido de un líquido, es para quedar retenido, ese sólido no se disuelve y queda retenido en los sólidos, en la parte de filtro. Como filtros podemos utilizar los papeles de filtro, se pueden utilizar mantos de algodón, telas y diferentes cosas en las cuales nos permitan retener los sólidos que sean, por más pequeños que sean. La levigación separa dos componentes que están formados por dos sólidos mediante una corriente de líquido. Ejemplo clásico de esto es en la antigüedad que hacían para poder obtener las pepitas de oro. Ya se utilizaba la corriente de agua en los ríos, en los cuales la arena, en la cual se estaban mezclados con las pepitas de oro, ¿sí? Las pepitas de oro, al ser más pesadas que la arena, se depositaban en el recipiente,
o la palangana que utilizaban, y el resto circulaba. También se puede utilizar para separar el almidón de la harina, aserrín de arena, ¿sí? Cada uno de ellos a través del proceso de leviación. La disolución, que sería la extracción con solventes, también se utilizan utilizando la propiedad de la solubilidad que tienen determinados compuestos. De esa manera yo puedo separar los componentes de una mezcla. Este método de separación, o sea, son dos sustancias que se encuentran disueltas, en las cuales solamente una de ellas va a ser soluble en el disolvente dado. Por ejemplo, si tenemos sal con azufre y yo agrego agua, la sal se disuelve en el agua, pero no así el azufre. Entonces, de esa manera puedo separar esa mezcla. La sublimación es un método también se utiliza para separar dos sólidos en donde uno de ellos es capaz de sublimar y el otro no. Entonces los vapores que se desprenden se enfrían y vamos a poder obtener de esa manera nuevamente los sólidos y separarlo de esa manera del resto de los componentes. Ejemplo clásico también acá que tenemos es la sublimación de una mezcla de yodo con sal. De esa manera, a través del proceso de sublimación, yo puedo obtener el yodo y la sal me queda dentro de mi mezcla restante, o sea, de mi recipiente. Métodos de separación de las mezclas, pero en este caso son mezclas que son homogéneas. Entonces, para separar mezclas homogéneas, el ejemplo que tenemos es el de la reacción, en la cual yo puedo separar un líquido de un sólido, en el cual ese sólido está disuelto en ese líquido, o dos líquidos que se han mezclado. Ejemplo clásico para poder separar del líquido de un sólido disuelto un líquido, la sal del agua, y de dos líquidos, el agua y el alcohol, en los cuales lo que es importante es a través de qué dispositivo. Se utiliza a través de un equipo de destilación, en donde la mezcla se coloca dentro de un balón de destilación, se pone a hervir esa mezcla, entonces se alcanza el punto de ebullición del líquido. En el caso de una mezcla que contenga agua, se va a alcanzar el punto de ebullición del agua, esos vapores se condensan, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Los vapores se condensan, ¿sí? Pasan por el interior de este tubo, en el cual ese tubo refrigerante, el agua circula en contracorriente y va enfriando el vapor, y yo obtengo al final en ese recipiente, mi agua que está destilada. El sólido queda en el recipiente, que sería el balón de destilación. Si estamos hablando de dos líquidos, lo que se utiliza es una destilación fraccionada, en donde también yo aprovecho la particularidad que tienen puntos de ebullición diferentes, tienen que tener buena diferencia, no ser próximos. Por ejemplo, por eso el alcohol y el agua yo puedo separarlos, porque el alcohol a los 67 grados es el punto de ebullición y el agua recién a los 100. Entonces, el primer... Hola. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Por favor, ciérrenlo, ¿sí? El primer elemento que se va a separar, el primer compuesto que se va a separar va a ser el alcohol, porque hierve a 67. Entonces, lo primero que yo voy a estar obtenido como destilado acá va a ser alcohol. Una vez que todo el alcohol se haya destilado de esa mezcla, recién va a comenzar a elevarse la temperatura nuevamente hasta alcanzar la temperatura de ebullición de lo que sería el agua. Entonces, de esa forma yo puedo separar. El método de destilación fraccionada es muy empleado para la separación del petróleo en diferentes componentes, diferentes tipos de combustibles que tenemos.
otro de separación de mezclas homogéneas es la cristalización, en donde separa un sólido disuelto en un líquido, obteniendo un soluto sólido cristalizado por evaporación del disolvente. Es decir, que en la disolución acá, cuando yo hago destilación, a mí lo que me interesa, en este primer caso de sólido líquido, es recuperar mi solvente, es decir, recuperar el líquido. En cambio, en la cristalización lo que interesa recuperar es el sólido. ¿Por qué? Porque se volatiliza la parte de lo que sería nuestro líquido. La cromatografía también es otro método de separación en forma de mezcla homogénea. Separan los componentes de una mezcla con velocidad distinta a través de un mismo soporte. En todos los casos de cromatografía, o sea, obtenemos una fase móvil, que puede ser un gas o un líquido. Generalmente en la mayoría de los casos siempre se agrega el alcohol, ¿sí? Por eso dice etanol, como la fase móvil de movimiento. Por lo tanto, si nosotros ponemos una gota de tinta, como da el ejemplo acá, que sería mi fase estacionaria, lo voy a colocar dentro del líquido, que va a ser el alcohol, si comienza el proceso de desplazamiento de los componentes de esa tinta. Y de acuerdo al tipo de componente va a ser la velocidad con la cual se desplaza ese tipo de sustancia. Y de eso podemos ir analizando cuál es la composición de la misma, ¿sí? Eso es, los que tengan que cursar analítica lo van a poder realizar para hacer las marchas de los cationes o marchas de los aniones, la cromatografía. Bueno, esos son todos los métodos de separación que tenemos, ya sean para las mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Y con eso se termina lo que sería la parte de lo que corresponde al análisis de la unidad 1. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, con eso terminamos nuestra clase. Profe, ¿va a ser sus una clases clase grabada son lunes? todos los martes? Perdón, no hablaron dos a la vez, así que no entendí. ¿Sí? ¿Va a subir la clase Sí. grabada al Moodle? Sí, voy a subir la clase grabada al Moodle, exactamente. Ujú. Bueno, gracias, profe. De nada. Profe, sus clases de teoría son todos los martes. Los martes para un grupo y los jueves para otro grupo. Profe, el contenido que nos estaba dando está en el Para módulo que también. para que no sean tanta cantidad de alumnos, por eso. Sí, las presentaciones están en el Moodle, exactamente. Ya está subidas eso. O sea, ustedes tienen que entrar online. Gracias. De nada. Entonces, ya terminó la Si no tienen clase, otra digamos, pregunta, si no tenemos preguntas. sí.